Pero claro, el Tribunal Constitucional no entra a juzgar, ¿no? Si cuántos hechos de corte significan, pero sé que motiven mejor, porque no hay una correlación necesaria entre la sanción y la actuación que ha tenido no solamente la joven, sino también la madre, ¿no? Que también forma parte de esa escena. En todo caso, lo que quiero decir con este control estricto es que se asume la sanción, obviamente, penal se pide que motive adecuadamente, ¿no? Con lo cual la Corte Suprema volvió a motivar y mantuvo la condena de 20 años. Pero hay otro tipo también de interpretación que se puede hacer, una interpretación más flexible, o sea que el control constitucional, la garantía, sea de carácter flexible, implica que, por ejemplo, el habeas corpus que se plantee, el juez constitucional va adquiriendo una plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia del trabajo judicialmente. Aquí estamos hablando también no de una autolimitación judicial, sino activismo judicial del juez constitucional que va más allá de los intereses particulares en juego, ¿no? El juez asume entonces una competencia para examinar el juicio ordinario, prácticamente con un canon constitucional propio de un supremo intérprete, no solamente de la Constitución, sino también de la ley, ¿no? Pudiendo incluso revisar la tipificación penal o la establecida por el legislador o la interpretada por el juez penal o la aplicada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esas conductas procesales propias del mismo judicial, como el caso Chacón, ¿no? En el cual en un habeas corpus el Tribunal Constitucional resuelve una mayoría, me parece, o una sala en todo caso, en diciembre, me parece, el año pasado, es culpable por el proceso penal, siendo que la determinación de la responsabilidad penal por la cual se encuentra procesado este militar corresponde a la justicia penal ordinaria. La valoración que hace del exceso del plazo de detención de esta persona considera el tribunal que es un hecho por el cual se exime el proceso y el proceso sigue con nosotros coacusados, no como el autor principal, sino como coacusado, que creo que además se ha condenado, con lo cual pues hay condenas para el coacusado, pero no para el principal, que el tribunal lo ha eximido del proceso penal. Y en el caso, por ejemplo, de otra sentencia en mayoría que se dicta de Salazar Monroy, que hace 2 meses, otro general, en este espacio primero vinculado al grupo de campesinos en torno a hechos de corrupción, y el segundo cabeza del servicio del Grupo Colina, como director de seguridad y inteligencia, ejército, ¿no? En este caso se ha modificado parcialmente la sentencia de este activismo judicial de los magistrados en la medida que se ha establecido un plazo de 60 días, ¿no? Claro, para que la sala correspondiente falle, ¿no? Por cuanto entiende que hay también unas dilaciones judiciales, hay demoras judiciales que son desproporcionadas. Pero claro, ese criterio de desproporcionalidad hay que acreditar y demostrarlo, cosa que en el fallo del caso Salazar Monroy no está puesto en evidencia, ¿no? Porque depende de la complejidad del caso, depende, por ejemplo, de las dilaciones indebidas o de calidad procesal o que formule precisamente la parte, como en este caso, declararse enfermo sin que haya certificados médicos que lo acrediten, ¿no? Y no querer salir del hospital militar y no asistir de otra forma a las audiencias, ¿no? O también los problemas de infraestructura, ¿no? Que no pueden ser cargados obviamente a las demoras judiciales si no hay plata para traerlo de una camioneta o otro tipo de actividades, pero que en todo caso hay que razonablemente copiar, ¿no? En todo caso, lo que quiero mencionar brevemente, para ir precisando, es que esta interpretación flexible propia de un judicial puede dar lugar, ¿no? A que se genere incertidumbre, ¿no? En la labor de los operadores de derecho del nuevo proceso penal, porque en unos casos se podrá excluir del proceso penal bajo un criterio de una detención indebida, ¿no? En cuanto al plazo de detención. En otro caso será que son 60 días, en otro caso, si se trata, por ejemplo, de narcotráfico, digamos, que no importa, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración una serie de criterios, pero estar atentos sobre todo en que los jueces, los fiscales, digamos, motivar, los abogados, digamos, argumentar suficientemente de manera
coherente con el principio de razonabilidad, porque yo creo que ese es un poco el escudo, ¿no?, frente a cualquier intervención externa o interna, incluso que sea realizada por una sala o que externamente sea realizada por un juez, ¿no?, del área corpus o por el tribunal constitucional. La argumentación es la mejor garantía, creo yo, de independencia del juez, un juez, claro, que actúa en los marcos que establece el nuevo Código Procesal Penal. En todo caso, para ir estableciendo algunos criterios, para realizar esta ponderación, ¿no?, y que se requiere, resulta pertinente el uso, como dije, de esta teoría no solamente de la interpretación constitucional, sino también de la razonabilidad, ¿no?, y de la ponderación, del cual el profesor Roy Alexis, ¿no?, que es un gran jurista en la materia, que estaba aquí la semana pasada, ha estado desarrollando, ¿no?, conferencias en torno a esta lógica, y nos comentaba que esta lógica de la ponderación, que significa razonabilidad, está siendo aplicada no solamente por tribunales constitucionales, sino también tribunales ordinarios y tribunales internacionales, de modo tal de que los nuevos instrumentos, en este caso procesales, del derecho penal o legislativo de cualquier área de derecho, requieren de un desarrollo, ¿no?, y una profundización de esos sets de razonabilidad de coherencia. La razonabilidad se llama en la doctrina argentina, ¿no?, en la doctrina norteamericana, nuestro sistema constitucional se le ha puesto razonabilidad y proporcionalidad en el artículo 200 sin fin de la Constitución, cuando se alude a los estados de excepción y cómo puede plantearse lo que tiene el propio amparo, se establece el criterio de razonabilidad proporcional. Pero el desarrollo jurisprudencial lo está incorporando también como parte de las garantías del principio de la función jurisdiccional en el artículo 139, numeral 3, que dice que son principios y funciones jurisdiccionales, el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Entonces es un derecho fundamental de carácter procesal que una resolución esté motivada, ¿no?, de manera razonable y proporcional, como es un deber, sino una obligación del juez, ¿no?, cualquiera sea que cuando tenga que ver con los derechos fundamentales argumente bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque siempre hay una colisión entre la autoridad policial o la autoridad fiscal o el juez que recibe una medida cautelar de detención y el derecho a la libertad fundamental de una persona. De modo tal que los criterios del Código Procesal Penal de los supuestos para una medida cautelar de detención o afectación, por ejemplo, de las comunicaciones o de la propiedad o de las bancarias o de intervenciones de diferente naturaleza requieren siempre de una argumentación razonable y proporcional. De otro lado, para ir finalizando, en todo caso, para diálogo, para preguntas, diría también que el examen constitucional sobre un proceso judicial no solo hace justiciables los actos objeto de la controversia, los actos procesales, por ejemplo, que dictaminen, ¿no?, en las diferentes etapas del proceso, la etapa preliminar, o la etapa intermedia, o el juzgamiento, como fuera, sino también la aplicación, ¿no?, la aplicación de la norma legal. De modo tal que uno puede decir, yo estoy aplicando lo que establece la norma, pero un momento, le puede decir que esa norma pues no me está garantizando suficientemente el derecho, ¿no?, X o Z. Claro, podemos llegar incluso al tema del control difuso, cosa que además tengo entendido que en Arequipa hay soluciones en las cuales hacen un control difuso del nuevo artículo del nuevo Código Procesal Penal. O sea, digamos que cada realidad, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 138, segundo párrafo, dice que todo proceso, en caso de existir incompatibilidad entre una norma legal y una norma constitucional, el juez prefiere la primera norma, si prefiere la Constitución. Y si hay ciudadanos que a la Corte, en nada de requisito de igualdad, demandan de que se aplique el proceso penal una norma concreta, pues el juez tendrá que valorar y examinar con test de razonabilidad si en el caso concreto es o no es constitucional esa norma. Seguirá rigiendo la norma de acuerdo a demás casos, pero sucede que en ese caso se particulariza y se individualiza y se puede determinar el control difuso de la norma. Eso también es importante mencionarlo. De modo tal que no se puede separar el derecho fundamental alegado de las normas procesales y de la investigación y de
del proceso penal por cuanto es un proceso garantista, no obstante que sea adversarial, que es una titularidad, todos los elementos que construyen son elementos importantes. Yo diría finalmente que al tribunal, por ejemplo, y al juez en general le corresponde pronunciarse sobre las tres interpretaciones y razonamientos, ¿no?, argumentados, ¿no?, sobre la realización del derecho procesal penal del demandado, ¿no? De ahí que, como regla general, podríamos decir que en el caso de la tipificación del juicio de sustitución de las conductas a un tipo penal, no solo deberían ser objeto de ser demandado de revisión en una sede propiamente penal, ¿no?, con criterios de racionalidad, sino también que en caso que se evalúe, ¿no?, desde un control constitucional, debería ser, desde el punto de vista de un control no activista, sino también de autolimitación, ¿no? Claro, poner los extremos de un control constitucional que puede de manera flexible intentar revisar hasta los hechos probados, ¿no?, o las decisiones en todas sus dimensiones, a poner en otro extremo una autolimitación donde el proceso penal se asume como una verdad absoluta y salvo una motivación. Son extremos, pero yo creo que el control debería jugarse sobre todo al ámbito de, en materia penal, de una autorrestricción o en todo caso de un activismo moderado o ponderado, ¿no? Porque de esa forma creo yo que se va a reencontrar, ¿no?, el derecho con la realidad, ¿no?, y no se va a hacer precisamente una realidad del propio derecho, que uno de los graves problemas de nuestros procesos penales, ¿no?, hasta el momento inquisitorial, ha sido el alejamiento, ¿no?, de la norma, de la realidad y del juez, de la realidad, de la sentencia del ciudadano medio, y los resultados tampoco han sido eficaces en torno a las detenciones que existen, una sentencia o condenas sin motivaciones suficientes, aparte de lo humano. Entonces, creo yo que la norma en sí misma no crea una nueva realidad procesal penal, menos un carcelario, pero sí yo creo que la norma procesal penal lo que está haciendo es encaminar un proceso de renovación y reforma que va de la mano fuertemente vinculado al fortalecimiento del Estado constitucional y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los cuales los abogados, los fiscales, los policías, los jueces, todos son actores que tienen como tarea fundamental respetar la supremacía política de la Constitución, la ley y el orden, perseguir el delito y sancionarlos con el debido proceso, pero a su vez también proteger los derechos fundamentales de los procesados o en este caso. Gracias.